Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y en Hawái. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Este es un programa que es complejo presentarlo en tiempo real, porque el tema está en constante desarrollo. Sin embargo, tenemos ya la experiencia mundial y regional de más de un año y medio en el proceso y podemos hacer alguna evaluación y puntualizar tendencias importantes. Hoy hablaremos sobre la respuesta de Latinoamérica a la pandemia de COVID, tanto desde el punto de vista de política de salud como a las acciones de los gobiernos y sus estrategias económicas. Nuestro invitado, una autoridad internacional, es calificada de una manera singular para desarrollar este tema. Bueno, y desde la Ciudad de México, con nosotros el doctor Adolfo Martínez Valle. Adolfo, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Adolfo Martínez Valle se graduó como politólogo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Después realizó una maestría en salud pública en la Universidad de Harvard y un doctorado en políticas públicas y salud en la Universidad Johns Hopkins. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado tanto en la administración pública como en el ámbito académico. Fue consultor internacional, colaborando como asesor de países latinoamericanos como Perú y Ecuador en proyectos de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, compartiendo experiencias con países como Ghana, Marruecos, Nigeria y Kosovo. También encabeza el comité directivo de la Joint Learning Network, una organización no gubernamental que agrupa a más de 30 países en todo el mundo, en la que sus funcionarios y tomadores de decisiones comparten experiencias, buenas y malas prácticas de cómo alcanzar la cobertura universal en salud. Bueno, y comenzamos con una pregunta amplia. Latinoamérica es una de las regiones del mundo más afectadas. ¿Por qué se piensa que ese es el caso y cómo fue la gestión de la región comparada al resto del mundo? Bueno, América Latina tiene la particularidad de ser de una de las regiones donde la desigualdad en términos socioeconómicos pesa más, y eso la ponía en una situación particularmente vulnerable. Claro, hay diferencias dependiendo del país. También América Latina está atravesando por un periodo de inestabilidad política. Este año en particular ha habido varias elecciones y eso también influye en el hecho de cómo ha reaccionado los propios gobiernos y la población a la pandemia. En términos del sistema de salud en general, América Latina tiene sistemas de salud quizá no tan frágiles como los países, algunos países asiáticos y la mayoría de los países africanos, pero sí estaba menos preparado que algunos países, la mayoría de los países europeos o algunos otros países de ingresos más altos. Pero en términos generales, en cuanto a cómo respondieron, influyó mucho el gobierno que estaba en el poder y como se ha visto en algunos análisis, los países que reaccionaron tarde como México y Brasil y que incluso subestimaron el impacto que podía tener la pandemia, se vio reflejado en medidas mucho menos estrictas que otros países como Argentina, Chile, Colombia o Perú, y se vio reflejado en mayor número de fallecimientos, en una mayor movilidad, en un mayor número de contagios. Entonces, en términos generales, creo que influyó mucho el estilo personal de los gobernantes en turno y en particular los que menos hicieron bien su trabajo fueron Bolsonaro en Brasil
López Obrador en México. Fue muy similar a lo que pasó en Estados Unidos con Trump, que minimizaron la pandemia y no reaccionaron a tiempo. Además, América Latina tenía la gran ventaja de la experiencia que tuvieron los primeros países, los países asiáticos, los mismos europeos, que también un poco minimizaron y tuvieron muchos contagios al principio. Entonces, eso en términos generales es como la región se vio afectada. Bueno, usted indicaba que se había tenido alguna pequeña experiencia de las acciones de los primeros países que enfrentaron COVID. ¿Podríamos haber desplegado alguna otra estrategia antes en el momento prepandémico, teniendo en cuenta, como usted indica, la alta informalidad laboral, el hacinamiento, la densidad poblacional y la baja infraestructura hospitalaria? Tal vez pensando en eso hubiéramos querido prepararnos de otra manera. Sí, sin duda. Y a pesar de que prácticamente sabíamos muy poco sobre todo al principio, de la letalidad del virus y de qué era efectivo y qué no, América Latina sí tenía una experiencia, sobre todo en los países asiáticos, por ejemplo, del uso del cubrebocas, de las medidas higiénicas de lavado de manos, el preparar los sistemas sanitarios para atender los casos más delicados, sobre todo de lo que se vivió, que fue muy alarmante, particularmente en España, en Italia. Y algo que no se hizo en algunos países, sí se hizo quizá en Argentina, en Chile, sabíamos que los virus viajaban sobre todo a través de los vuelos. Entonces, quizá debimos cerrar las fronteras, o quizá no cerrarlas del todo, pero, por ejemplo, había un gran turismo que venía de Europa y de Asia sobre todo de Estados Unidos, pero a América Latina, a México y a Sudamérica, venía un turismo de Europa, y ahí lo que se debió haber hecho es, por lo menos, si no evitarles la entrada, sí hacer un registro muy puntual de quienes venían y rastrear los contactos para evitar que la propagación del virus se diera más rápido. Creo que ahí el control fronterizo y especialmente el aéreo, que fue una lección sobre todo los países europeos, hubiera ayudado mucho, hubiera contribuido mucho a mitigar la propagación de la pandemia. Y algo que estamos viendo actualmente, esta variante nueva que está pegando muy fuerte, sobre todo en Brasil y que viene de la India, creo que le está pegando, por ejemplo, a Uruguay, un país que manejó muy bien la pandemia el año pasado, pero como está pegado a Brasil y a Argentina, creo que eso ha hecho que se haya descuidado ese frente. Las fronteras, el virus no respeta las fronteras, y creo que se subestimó un poco la propagación del virus por esta vía. En estos 2 minutos o algo así que nos quedan en este segmento, ¿usted considera que los factores estructurales que impidieron reaccionar bien al COVID-19, que todavía persisten, podrían implicar que esta enfermedad se vuelva endémica y que se instale, digamos, como en el caso de la Gran Bretaña, donde la enfermedad se ha instalado ya? ¿Cuál sería el riesgo que corremos en Latinoamérica? Bueno, esta enfermedad llegó para quedarse, así como la influenza, que nos llega por oleadas en las temporadas invernales, y hay que vacunarse prácticamente todos los años, particularmente a los grupos más vulnerables, que son básicamente los adultos mayores y los niños. Igual con este virus, el SARS-CoV-2. Entonces, lo que tenemos que aprender es a que tenemos que seguir teniendo medidas sanitarias adecuadas, probablemente hasta que no sepamos con certeza qué tan efectivas son las vacunas,
podemos dejar de usar el cubrebocas y mantener otras medidas como no reunirnos en lugares cerrados con mucha gente. Lo que sí debemos hacer, y una gran lección, es que debemos seguir invirtiendo en salud pública. No podemos dejar de invertir recursos para la salud pública. Y yo creo que países que han invertido más en América Latina, como Argentina, como Chile y como Colombia, respondieron mejor a la pandemia porque ya habían invertido de antemano en la salud pública. Y un país que tradicionalmente había invertido en salud pública como México, que dejó de invertir en los últimos 4 o 5 años, también se vio más limitado, quizá como Perú, que tampoco invierte, ha invertido tanto. Entonces, eso, en suma, yo creo que tenemos que aprender, que tenemos que lidiar con bichos, con virus como este, como lo hacen, como usted decía, como lo hacen ahora los británicos, y la mejor manera de hacerlo es teniendo buenas prácticas, teniendo altas tasas de vacunación y teniendo medidas higiénicas y fortaleciendo nuestros sistemas de salud y atendiendo también a la población más vulnerable, que es a la que más le ha pegado esta pandemia. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos con el doctor Adolfo Martínez Valle y estaremos de regreso en pocos minutos. Y esta solamente ha sido el inicio de la caminata. Tenemos muchísimo más en el próximo segmento. Gracias. Y aprovechamos esta oportunidad para saludar a 3 de nuestras estaciones en los Estados Unidos. Belmont Media Center en canales de Comcast 9 y 96, Verizon en el canal 29 y 30 y en HD en Fios 213. También a Metro East Media cubriendo el área metropolitana de Portland, Oregon a través de 6 sistemas de cables y a Crea TV de KMTV 15 en San José, California. Gracias por tenernos en su programación. Y volvemos con el doctor Adolfo Martínez Valle, una autoridad internacional en materia de políticas públicas de salud. Él está con nosotros desde la Ciudad de México. Y estamos acá con un invitado de primer nivel, el doctor Adolfo Martínez Valle, con una experiencia muy importante en temas de salud pública y estrategias. Y vamos a comenzar este segmento preguntándole si puede identificar para nosotros algunas estrategias de éxito que pueden servirnos como ejemplos que se han dado internacionalmente a nivel mundial y respectivamente a las regiones. Sí, muchas gracias. Bueno, sin duda, algo que es muy importante, así como esto es un fenómeno global, igualmente hay lecciones que se pueden aprender de lo que hicieron bien otros países. Hay como buenas prácticas que a estas alturas, allá un poco más de un año que llevamos padeciendo esta pandemia, en las cuales podemos aprender. Una muy importante es el liderazgo de gobierno. En los países donde sus gobernantes han asumido un liderazgo importante y han tomado medidas efectivas y tempranas que han logrado mitigar los efectos de la pandemia, eso es una lección que sin duda hay que aprender. Y países relativamente pobres como Vietnam han hecho un buen trabajo. Hay otros países como Corea, un país asiático ya de nivel de ingresos altos, que además tenía la ventaja que ya había
ya había experimentado algunas pandemias más locales, como el de la gripe aviar, y que tienen muy arraigado la costumbre de usar cubrebocas siempre que están en espacios públicos, como el transporte, como el metro. Otros países, por ejemplo, Nueva Zelanda, la primera ministra también tuvo un comportamiento ejemplar, y algunos países europeos como Alemania y Dinamarca, y en la misma Latinoamérica, por ejemplo, Uruguay también tuvo sobre todo el año pasado, tuvo un liderazgo importante. Y algo que es importante señalar es que todas las medidas efectivas que se tomaron en cuenta, y esa es otra lección, son medidas de salud pública que involucran a la población. En realidad, no hay hasta la fecha medidas, digamos, farmacológicas o médicas que nos permitan enfrentar esta pandemia. Y entre esas, el uso de cubrebocas, sin duda, ha sido muy importante, mantener la sana distancia, el lavado frecuente de manos, que son medidas que son simples, pero que son muy efectivas, y actualmente ya tenemos una que no teníamos hace un año, que es una de las medidas más efectivas de salud pública, que es la vacunación. Otra lección importante es que es muy importante medir de qué tamaño es la pandemia, y para eso sigue siendo muy necesario hacer pruebas, identificar cuánta gente se está infectando y cuáles son sus contactos, porque si no sabemos con cierto grado de certeza la dimensión de la pandemia, no podemos controlarla y mitigarla. Algo que también aprendimos de Vietnam y de Alemania, por ejemplo, era proteger, equipar y fortalecer al personal de salud. Es el cubrir, el mantener protegidos a la primera línea, a los que atendían a los casos más delicados, fue fundamental. Otra lección es que los apoyos económicos son medidas complementarias para mitigar los efectos de la pandemia, y ahí también Corea, Vietnam y algunos países latinoamericanos como Argentina y Colombia y Chile también hicieron algo al respecto. Algo que también fue fundamental es la comunicación transparente, clara y efectiva. Y ahí hay los dos grandes contrastes de América Latina. Brasil y México, que no hicieron una buena tarea, contrastada con Argentina, Colombia, el mismo Perú. Otra lección importante es tomar decisiones en base a evidencia sólida. Y esto es fundamental a estas alturas de la pandemia, donde tenemos que aprender a ver los indicadores que hay para poder reabrir, digamos, la economía. Si no tenemos buena evidencia que nos permita saber cuándo podemos hacer la reapertura o con qué grado de confianza podemos hacerla, corremos el riesgo de tener nuevos brotes. Y esto es lo que está pasando actualmente en la mayoría de los países sudamericanos, en Argentina, en Chile y en Perú, a la cual se agrega pues toda la efervescencia social y política que han suscitado las recientes elecciones. Y la otra, que ya había mencionado, era el control fronterizo, especialmente ahora. El mundo está muy comunicado, sobre todo a través de las vías aéreas, y eso es algo que debemos de seguir manteniendo la guardia y no bajarla, sobre todo cuando vemos que hay nuevas cepas, como la que está afectando tan importantemente a la India y a Brasil, y ya hay países que están reaccionando a esto. En Europa ya han cerrado sus fronteras, particularmente a los ciudadanos de la India y de Brasil, por ejemplo. Entonces, en términos generales, esas serían las lecciones que se han aprendido de otras regiones, de otros países. Bueno, muy, muy interesante. Usted ha mencionado que una de las armas más importantes, unas herramientas que tenemos a disposición,
es el tema de las vacunas. ¿Cuál es su punto de vista sobre el pedido internacional de liberar las restricciones de propiedad intelectual y patentes de las vacunas para que éstas sean producidas en muchos otros países y sean de fácil acceso a nivel masivo, especialmente a los países con más limitaciones económicas? Sí, eso es fundamental. Yo creo que si hay una agenda internacional que hay que perseguir, es esa. Yo creo que aquí las vacunas deben ser, por razones de justicia social, deben ser accesibles para todos. Y yo sé que a veces esos principios de justicia social no resuenan en muchos de los gobiernos, sobre todo en los países industrializados. Y entonces ahí a lo que hay que apelar quizá es a los incentivos económicos. Y yo creo que los países industrializados, que son los que tienen ahora el control o el monopolio de las vacunas, a ellos les conviene que todos estemos vacunados. Aquí hay dos grandes principios, una de justicia social y otro por una simple conveniencia. A nadie nos conviene que ese virus siga circulando. Necesitamos controlarlo y mantenerlo en niveles muy bajos, y la única manera de hacerlo es que las vacunas sean accesibles para todos. Entonces, esa es la agenda que deben perseguir todos los gobiernos, y ya hay varios movimientos sociales a través de Internet, de las redes sociales, se está moviendo para que sobre todo los países que tienen ahorita, digamos, los principales productores de vacunas compartan ese conocimiento, así como se compartió ese conocimiento científico, y realmente nunca había habido en la historia de la ciencia en el mundo que se pudiera producir vacunas con esa rapidez con la que se hicieron. Bueno, ahora lo que toca es que eso se traduzca en una producción y en una distribución más equitativa de las mismas, de las vacunas. Gracias. Estamos con el doctor Adolfo Martínez Valle, especialista en temas de salud pública. Él está con nosotros desde la Ciudad de México. En este minuto que nos queda, doctor, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera querido saber al principio de la pandemia que sabe ahora? Esa es muy buena pregunta. Quizá lo que hubiera querido saber es qué tan contagioso era el virus, cuáles eran las principales vías de contagio. A lo mejor, sabiendo sobre todo los efectos que tuvo en la economía, y sabiendo que afectaba más a la población vulnerable, quizá la estrategia de no haber cerrado, de no haber el habernos quedado en casa tanto tiempo, y el haber hubiera mitigado un poco los efectos económicos. Y por ejemplo, el uso del cubrebocas, si desde un principio se hubiera hecho una comunicación más efectiva, quizá hubiera evitado, sobre todo en México, tantas muertes, ¿no? Entonces, eso sin duda hubiera sido muy importante, y sobre todo proteger a la población más vulnerable con mayores apoyos económicos. Quizá eso en términos generales hubiera sido lo más importante. Y a pesar de eso, creo que al haber tomado medidas muy conservadoras y que sí tuvieron un impacto, creo que al final del día no fueron medidas efectivas. Quizá haber reaccionado más temprano, eso hubiera sido importante, pero lo que vemos allá más de un año es que no podemos dejar de bajar la guardia. Si bajamos la guardia, inmediatamente
el virus encuentra las vías para encontrar más humanos para contagiar. La ventaja que tenemos ahora es que contamos con la vacuna, entonces nos tenemos que apurar en vacunar lo más rápido posible y no bajar la guardia y seguir manteniendo esas medidas sanitarias que son simples, pero que son muy efectivas para mitigar la propagación del virus. Y no hay que, eso lo vimos, por ejemplo, en las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, en todos los países se disparó. Hay que seguir manteniendo la sana distancia y usando el cubrebocas hasta que no tengamos esa inmunidad de rebaño necesaria para estar bien protegidos contra este virus. Bueno, muchísimas gracias. Todos estos años de estudio, estos años de dedicación a la salud pública, realmente ese grupo de especialistas de los cuales usted es parte han sido elementales en el epicentro mismo de las estrategias que se han desplazado a nivel mundial. Gracias por su contribución y esperamos tenerlo pronto nuevamente en el programa. Hasta la próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias, será un placer estar de nuevo con ustedes y con toda audiencia. Hasta la próxima. Las 4 palabras coronavirus 19 aparecieron en el mundo poco después de iniciarse el año 2020 y transformó de manera muy fundamental la manera en que entendemos nuestras vidas y los sistemas en los que confiamos para proteger nuestra salud. Aprendimos a reinventarnos en casi todas las áreas, pero a menudo volamos casi a oscuras haciendo suposiciones sobre el comportamiento de este virus hasta que aprendimos a combatirlo con victorias celebradas y derrotas muy dolorosas. Latinoamérica sufrió el embate de esta pandemia con valentía de la mano de un sistema de salud generalmente precario e insuficiente. Ojalá estas experiencias resulten en cambios positivos porque el precio pagado personal fue altísimo. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos exploremos una vez más el ADN de las noticias regionales e internacionales. Gracias por el privilegio de su compañía.